Gran cantidad de conflictos armados y otros a punto en el mundo, y está a la vista el rol o no que tienen los organismos multilaterales. Por ejemplo, embajador Ricardo Lagorio, ¿qué podríamos decir del rol de la ONU y de los otros organismos multilaterales hoy en la geopolítica actual? Eso lleva a la gran pregunta de Kissinger, que siempre la contestó negativamente, sobre el orden mundial. No hay un orden mundial. Entonces yo me preguntaría, ¿es posible, si no hay un orden mundial, que haya orden en el mundo? Y para que haya orden en el mundo, que es lo distinto al orden mundial, hace falta dos cosas. O que haya gobernanza global, que funcione el andamiaje multilateral, o que funcionen los países encargados de gerenciar conflictos o de disciplinar países. Hay que hablar sin silogismos. Ninguna de las dos cosas está funcionando. Por eso es que hoy tenemos, según el centro de datos del Observatorio de la Universidad de Uppsala, más de 55 conflictos. Y tenemos al mismo tiempo, en los últimos años, pandemia, invasión de Rusia a Ucrania, ataque terrorista de Hamas a Israel, golpe de estados en Sahel, expulsión de misiones de paz de Malí, recrudecimiento del conflicto en Etiopía, Yemen, etc. Y Haití, no nos olvidemos, porque nos olvidamos de Haití, y en Haití la mitad de la población vive de la cooperación internacional. Entonces, esta falta de o bien gobernanza global o bien gerenciamiento, lo que se llama el Great Power Politics, está generando una situación caótica de conflictos que se superponen, y esto va a ser así, me temo, cada vez más. Y lo último, cuando uno habla que no funcionan los organismos internacionales son los que sus estados miembros quieren que sean. Y en el caso de Naciones Unidas hay un grupo de 193, pero hay 5 selectos que tienen veto. Y los que tienen veto son los que más bloquean. Ahora, embajador Mariano Causino, fuiste representante en Israel. No quiero entrar en detalles de ese conflicto o lo que está ocurriendo ahora, pero preguntarte, a luz de las manifestaciones que hay, no solamente en algunas sociedades, sino también en algunos recintos de los organismos multilaterales, si el mundo de pronto le ha quitado magnitud al riesgo, al peligro o a lo que realmente significa, por ejemplo, el terrorismo. Bueno, usted sabe que en el sistema multilateral definir qué es terrorismo es prácticamente imposible, por eso no hay avances significativos en ese sentido, y en los hechos las organizaciones terroristas son declaradas o definidas así por los estados nacionales o por algunas organizaciones supranacionales, pero es muy difícil que en Naciones Unidas pueda haber un consenso sobre eso. Ahora, el Estado, concretamente en esta situación, los israelíes entienden perfectamente que hay una dificultad enorme en que tener un acompañamiento en Naciones Unidas, eso lo tienen asumido. Ellos lo que necesitan es tener, naturalmente, mantener su alianza más importante en el mundo, que es con los Estados Unidos, y sí hay un problema que, en esto coincido con lo que decía el embajador Lagorio, de que la muy mala relación que han ido desarrollando las principales potencias del mundo, es decir, los Estados Unidos, China y Rusia en ese orden, han provocado un descenso en la política mundial que impide organizar o al menos administrar conflictos geopolíticos que muchos de ellos de pronto no tienen solución, pero sí que deben ser diplomáticamente administrados para evitar situaciones tan dramáticas como estas. Y en ese sentido, la debilidad rusa derivada de la invasión que Rusia hizo a Ucrania hace ya casi 2 años es un problema importante, porque Rusia es una potencia que en Oriente Medio venía desarrollando un rol de mediación y una capacidad de interlocución con los distintos actores que hay allí en Oriente Medio, que refiriéndonos a los sunitas, a los chiitas y a Israel. Ahora, Juan Bataleme, cuando hablamos de las distintas potencias y lo que está pasando con el terrorismo, con cruce de intereses, ¿qué puede estar pasando en esto de la tutela del mundo, como algunos quisieron decir? ¿Se está reasignando ese poder? ¿Se está repartiendo o está descabezado y a libre albedrío? Bueno, tuve la suerte de que me antecedieran 2 excelentes explicaciones, así que la mía va a ir más al grano. Vos tenés Great Power Competition o competencia de grandes poderes, y eso es lo que estamos viendo en este momento, que muchos identifican como esta dinámica de transición, donde
cada país, sobre todo si uno lo mira desde el punto de vista de China, desde el punto de vista de los Estados Unidos, cada uno de ellos lo que está tratando de hacer al mismo tiempo es expresar su mirada sobre la globalización, y para eso juegan un juego geopolítico, ¿no? Entonces es interesante porque vos hoy tenés en esa dinámica geopolítica, en esa competencia geopolítica, vos tenés una competencia creciente en palabras de Mackinder, ¿no? Mackinder, Brzezinski o el mismo Kissinger, por no mencionar a Speakman. Vos tenés una competencia en lo que se llama el creciente interior, o en lo que hoy llamamos Indo-Pacífico, que antes era Europa, y en toda esa dinámica en la Guerra Fría, y un intento, no digo débil, pero sí un intento de recrear algunas condiciones que permitan a los Estados Unidos ejecutar ciertas políticas de contención. Generar una contención en un mundo de interdependencia es algo muy complicado. No digo que está destinado a fallar, pero ciertamente es un esfuerzo limitado. Ahora, es interesante también porque al mismo tiempo de que habían elementos de competencia de grandes poderes, en el sistema internacional actual, vos tenés lo que podríamos llamar Great Power Management, o administración de los grandes poderes. La Guerra Fría tenía una lógica en esa bipolaridad de dos actores que se sentaban a discutir los asuntos mundiales y respetaban sus zonas de influencia. Hoy eso no lo tenés. Hoy tenés el acento en la dinámica de la competencia y no en la dinámica del management, porque tampoco quiénes van a hacer el management está tan claro para el futuro del orden internacional, ¿no? Entonces creo que ahí es esa disputa y esa discusión que uno ve, y obviamente que en eso sufre el multilateralismo. Ahora, para quien quiera aportar sus comentarios, veo de pronto a veces en los comentarios, incluso de la ciudadanía que se interesa por estos temas, dos grandes ejes. Por un lado, demandan la falta de un liderazgo fuerte como alguna vez pudo haber existido. Hablo de algún expresidente de Estados Unidos o canciller alemán en su momento, frente a autoritarismos que todavía se mantienen fuertes. Digo, ¿qué visión podemos hacer de eso si efectivamente es así? Y por otro lado también la falta de reacción o de poder de cada resolución o manifestación, por ejemplo, insisto, de la ONU. Lo que pasa, Brian, es que yo creo que nosotros estamos abordando el mundo del siglo XXI, de la segunda parte, citándolo a Hobsbawm, es un siglo corto que empezó hace poco, con paradigmas viejos. Los liderazgos ya no movilizan. Liderazgo de Estados Unidos, o sea, no podían elegir el speaker. Entonces, hoy, y además, lo que está ocurriendo en Israel es una lucha híbrida entre un Estado y un grupo terrorista. Entonces, el Great Power Competition, yo cuando decía al principio que había dos modelos, era el Great Power Competition de entre Estados. Ahora, el Estado no está preparado para gerenciar o disciplinar algo que no es un Estado. Y lo multilateral, que es multilateral de Estados, tampoco está. Además, nosotros nos hemos pasado por alto un fenómeno muy importante, que es la descolonización. Si uno ve lo que está ocurriendo en África, en Mali, el gobierno de Mali echó a la operación de paz francesa, la echó. Con lo cual hay una rebelión, entre comillas, de esos países que están recién ahora terminando su proceso de descolonización, que tuvieron independencia y ahora buscan autonomía. Con lo cual estamos en un mundo absolutamente nuevo, con nuevos paradigmas. Busquemos nuevas interpretaciones, porque si no, no lo vamos a poder ni entender ni gerenciar. Yo diría, acompañando esto que dice el embajador Lagorio, que hay en el mundo actual, tal como explicó, si no me equivoco, Cooper, ¿no? Un británico que fue asesor de Tony Blair, además de un académico. Conviven en el mundo tres niveles de explicación de los fenómenos que suceden. Por un lado está el mundo moderno, que es el mundo de los estados nacionales, el sistema westfaliano que rige hace unos 400 años. Por otro lado hay explicaciones que tienen que ver con el mundo postmoderno, la Unión Europea y otras aspiraciones. Pero subsiste el mundo premoderno también. Y esto que estamos viendo, el terrorismo, no se puede explicar si no es con categorías, diríamos, de ciencia política que se explican por una instancia premoderna de la realidad de los acontecimientos. Bueno, el mundo es como es, tiene las características que tiene. Fíjense en este conflicto que hay
precisamente entre Hamas e Israel. Allí en realidad hay, en una geografía muy pequeña, en realidad hay 3 realidades muy distintas. Usted pasa de Israel, pasa del siglo XXI, y va a Cisjordania, va al siglo XX. Pero si va a Gaza, va a la Edad Media, o quizá antes. Pasa de un país que tiene $50.000 per cápita de PBI, más que muchos países europeos, pasa uno de 4.000 y pasa uno de 300. Y eso todo en un territorio de 50 kilómetros a la redonda. El mundo es como es. El tema es que la diplomacia tiene que tener una posibilidad de administrar los conflictos, tratar de resolverlos, o al menos de reducir al máximo posible la conflictividad y el drama que estamos viviendo en tanto lugar. Y en esa idea, vos también entras en un orden, digamos, el multilateralismo necesita un reflejo universalista de cuáles son los valores, cuáles son los elementos que comparten todos los que van a ser parte de ese orden, de esa cosmovisión. Vos hoy tenés una reversión de esa mirada universalista que en algún punto expresó el liberalismo político, lo tuviste post Segunda Guerra Mundial por miradas mucho más particularistas, que enfatizan esta lógica de competencia. Y por otro lado también tenés, y siguiendo con esto que decía Mariano recién, una expresión también de que hay una crisis de identidad. En último de los casos, el Estado no deja de ser Estado, aunque tenga que lidiar con situaciones que tampoco son tan nuevas. Está el libro de Robert Kaplan, que se llama El retorno a la antigüedad, que justamente lo que va mostrando es esta crisis de identidad y la fragmentación del espacio territorial, donde la territorialidad juega un rol, pero juega ahora un rol más fragmentado. ¿Qué es lo que vos estás viendo hoy en Gaza? Esa territorialidad fragmentada y ese Estado que trata de generar alguna noción de orden, porque el caos inevitablemente te alcanza. Y en el medio vos tenés esa competencia de grandes poderes, lo que termina dificultando la administración por grandes poderes. Fíjate vos qué interesante, ¿no? En el fondo vos tenés a Ucrania peleando contra Rusia y a Israel peleando contra Hamas. Y como bien decía Cooper, hay un Estado que se erige en guardián del sistema que hoy queda corto, que está viejo. El liderazgo de Biden nos aparece como viejo, ¿no? Y esa idea de Estado guardián vos lo ves con, por ejemplo, la provisión de armas. Estados Unidos tiene problema para provisionar de armas superficie a los ucranianos, y también empieza a encontrar problemas para provisionar de armas aire-superficie a los israelíes, porque el proveedor último sigue siendo el guardián del sistema. Y en el medio te aparece China, donde llama al cese de fuego, pero no cuestiona de manera sólida y sostenida a lo que hace Hamas. Y Rusia dice, qué buen momento para yo volver a replantear mi juego que tengo en Ucrania. Y empieza a mover su gente en Siria, a colaborar, y en el medio te aparece un estado revisionista como Irán, que también hace su juego y que le provee misiles del siglo XX, la versión iraní de los Scouts, a los Houthi yemeníes, que son derribados por los sistemas Aegis de las fragatas norteamericanas. Entonces vos mirás toda esa ensalada de fruta, por decirlo de una forma más coloquial, y ahí tenés que tratar de poner luz y orden, como señalaba Ricardo Lagón. El mundo es como es, el caos te termina alcanzando y seguramente tendremos que compartir nuevos cafés para seguir analizando cada uno de esos conflictos. Gracias, embajador Mariano Cousineau. El mundo es como es, pero nunca será como fue. Gracias, embajador Ricardo Lagorio. Gracias también, Juan Bataleme, por acompañarnos, y a ustedes por estar del otro lado. Gracias.